Muchas gracias, Susana. Ha sido magnífica la presentación, que no ha hecho falta, ¿no? El soporte visual para poder seguir toda la información que nos estabas presentando. Así que igualmente muchas gracias. Bueno, muy interesante, ¿no? Incorporar esta perspectiva más plural también a la hora de abordar la degradación ambiental y la movilidad vinculada a esta degradación ambiental, ¿no? Y no solo enfocándonos en o poniendo el foco en este enfoque diferencial de género, ¿no? Sino que al final el abordaje es totalmente interseccional, ¿no? No podemos entender la degradación ambiental de manera homogénea, ¿no? Y como también que despierte respuestas y capacidades de respuesta totalmente homogénea, ¿no? Sino que son otras las estrategias que se deben desarrollar, en este caso protagonizadas por mujeres del sur global que tienen una relación muy particular con la tierra y con el territorio, ¿no? En términos laborales, en términos de cuidados y también en términos de saberes, ¿no? Así que bueno, también agradezco que se haya introducido esta perspectiva, que ya Bea había, ¿no? dado algunas pinceladas, pues que se haya podido profundizar en esta, me parece sumamente pertinente. Continúo entonces con la siguiente presentación, que en este caso está a cargo de Rosalía Ibarra, quien es doctora en Derecho Ambiental y miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en el periodo 2021 hasta la actualidad. Es investigadora a tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora del Seminario Permanente Derecho del Cambio Climático y Gobernanza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad. Rosalía, cuando quieras tienes la palabra. Hola, muchas gracias. Pues bueno, antes agradezco mucho la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes y pues bueno, un saludo y un abrazo enorme aquí desde mi tierra, desde la Ciudad de México. Bueno, me voy a poner el cronómetro para ser respetuosa con los tiempos. Bueno, yo voy a aterrizar de manera muy concreta mi presentación en un derecho humano en particular que es afectado por el cambio climático y que, bueno, tiene que ver justo como un inductor del desplazamiento poblacional. Y entonces, en este contexto, pues voy a hablar cómo los impactos del cambio climático afectan al derecho humano a la alimentación, en consecuencia a la seguridad alimentaria. Esto induce al desplazamiento poblacional y vamos a platicar algunos casos en concreto donde queda la evidencia de justamente cómo estas afectaciones hacen que se muevan las poblaciones. Sin embargo, vamos a ver que hay una cuestión muy curiosa que no precisamente son catalogados como desplazamientos climáticos, siempre quedan, sobre todo en este enfoque, como un desplazamiento por causas laborales. Pero bueno, dicho esto, tenemos muy claro de todo lo que se ha comentado durante la mañana que los efectos del cambio climático causan severos impactos ambientales, sociales y económicos y desde luego pone en riesgo los derechos humanos. Y el derecho humano a la alimentación pues no es la excepción, es uno de los que se ve particularmente afectado. Ya la observación general número 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas nos da una definición de lo que es el derecho a la alimentación adecuada y bueno, de esta observación además se desprende esta interpretación amplia de lo que debemos de entender por este derecho. Y solamente para contextualizar, este derecho es entendido como el derecho a la alimentación adecuada que se ejerce cuando toda persona tiene acceso físico, económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Entonces, de ahí empezamos a ver cuáles son los elementos para poder satisfacer y garantizar este derecho. La accesibilidad, la calidad y obviamente la disponibilidad en todo momento. Si este derecho se ve afectado por el cambio climático, en consecuencia se ve también mermada la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria es un concepto que desde luego está muy ligado y se ve muy vinculado y tiene elementos muy similares a cómo se contextualiza el derecho humano a la alimentación. Y la seguridad alimentaria es entendida como aquella cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.
Con base a estos conceptos, entonces vemos que hay determinados pilares en torno a la seguridad alimentaria y que son la disponibilidad, el acceso y la estabilidad en cuanto, obviamente, tener alimentos. Y justo tanto el derecho humano a la alimentación como la seguridad alimentaria están siendo afectados por los impactos del cambio climático. ¿Y esto por qué? Esto lo tenemos que entender en el sentido de que la seguridad alimentaria depende directa o indirectamente de los servicios ecosistémicos que actualmente están siendo impactados por el cambio climático. Los fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes y más irregulares, como sabemos, las sequías, la elevación del nivel del mar, las irregularidades en los patrones de lluvia, etcétera, están afectando la producción de alimentos. El aumento del nivel del mar puede provocar la pérdida de grandes superficies de tierras costeras y agrícolas, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria. Por otro lado, sabemos, y todo esto lo tenemos obviamente documentado, con todas las bases científicas y toda la información que nos ha dado incluso los informes del IPCC. También es documentado que el cambio climático afecta a los océanos y genera una reducción o desaparición de poblaciones de peces que alimentan a miles de personas y comunidades en todo el planeta. Entonces, el cambio climático repercute directamente tanto sobre la producción de alimentos, pero también en la infraestructura de la distribución y el almacenamiento de los alimentos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, la nutrición y los medios de subsistencia tanto en zonas rurales como en urbanas. O sea, nadie se queda exento de esta afectación. Sin embargo, como lo vamos a ver, hay un enfoque diferenciado en donde ciertas poblaciones son las que se ven más amenazadas y más en riesgo de este derecho, porque además dependen justamente de estos alimentos como un medio además de subsistencia y como un medio además laboral. Bueno, para seguir con este contexto, la agricultura, por ejemplo, es una actividad sensible al clima, por lo que sus procesos de producción son afectados por el cambio climático. Basta señalar que el incremento de las temperaturas máximas puede generar una reducción grave al rendimiento y la disminución de varios productos, sobre todo de muchos cultivos, los principales a nivel mundial, como es el trigo, el arroz, el maíz, la soya, los cuales se ven afectados por una interacción que existe entre el aumento de las temperaturas y la contaminación atmosférica. Hay que dejar claro que toda esta afectación del cambio climático a la producción de alimentos empieza por efectos biológicos. ¿Y esto qué significa? Pues basta señalar que los insectos, por ejemplo, se reproducen más rápidamente a temperaturas más altas. Las sequías prolongadas y el incremento constante de temperaturas, al igual que otros fenómenos que son derivados del calentamiento global como ciclones, favorece de manera generalizada a que proliferen especies invasoras de insectos, lo que incrementa plagas sobre los cultivos, así como enfermedades en plantas y animales. Por otro lado, también está documentado la afectación del aumento de temperatura en la mayoría de especies de ganado, que a temperaturas superiores, los animales reducen el consumo de alimentos de un 3% al 5% por cada grado adicional de temperatura. Por otro lado, las temperaturas altas además afectan negativamente a la fertilidad y por lo tanto reducen la producción animal. O sea, son, para poner algunos ejemplos de qué es lo que está pasando en torno a esta afectación desde la parte biológica por el calentamiento global. Hay un informe que presentó la Asociación Interamericana de Derechos Humanos hace poco, en donde pone el contexto de esta interacción entre cambio climático y derechos humanos, y en este informe ya señalaba que las tormentas pueden afectar la seguridad alimentaria a través de la pérdida de cosechas agrícolas, pesca, ganado y vida silvestre. Y pone como ejemplo que el evento extremo del Niño que se dio en 1997 a 1998, por ejemplo, causó daños significativos a la agricultura en la región andina, tanto por tormentas como por sequía. En este sentido, entonces entendemos que el acceso a los alimentos es afectado por el cambio climático debido a ¿qué? A que se alteran los medios de vida y además afecta incluso en la variabilidad de los precios de los alimentos básicos, porque estos empiezan a ser desde luego escasos y la disponibilidad, ya esa accesibilidad física y económica ya empieza a ser en riesgo y es un factor para además poderse llegar de ellos, lo que decíamos con los elementos principales, de una manera incluso constante. Y en este sentido, las personas con un alto riesgo de inseguridad alimentaria, que aquí empezamos a ver el enfoque diferenciado, se encuentra sobre todo en las zonas rurales, donde la producción de alimentos tiene lugar.
por lo que sus medios de vida se ven directamente afectados por las consecuencias locales del cambio climático e indirectamente, obviamente, por repercusiones en otras zonas del mundo y en otras zonas incluso de su propio estado, de su propio país. Entonces, las personas actualmente pobres son las que están resultando más vulnerables al hambre porque de por sí ya se encuentran en una vulnerabilidad estructurada, pero cuando agregamos esta variante del cambio climático, cómo está afectando además a sus medios de vida, estas si de por sí ya estaban pues muy castigadas por estar en zonas marginadas, por ser vulnerables, por estar en un contexto de pobreza, cuando viene esta afectación también para los alimentos, pues ellos carecen además de más recursos para satisfacer sus necesidades básicas cotidianas y esto genera inseguridad alimentaria crónica. Entonces, en este sentido, el cambio climático va a ser más difícil el acceso a los alimentos para muchas personas que actualmente ya de por sí son vulnerables y para muchos consumidores de ingresos bajos, ya sea porque ellos se dedican a una producción propia que se ve reducida y por tanto no se pueden hacer obviamente de ingresos económicos, o bien por la pérdida de oportunidades de empleo, porque viven del campo, o sea, su trabajo en muchas zonas rurales es el campo y es su manera de hacerse ingreso y es el área donde ellos trabajan. Entonces, la seguridad alimentaria y el sustento rural de poblaciones campesinas con economías de subsistencia, muchas de ellas además indígenas, se encuentran particularmente en riesgo. Entonces, una vez delineado este contexto de una manera muy, muy breve, porque desde luego existen muchísimos ejemplos, muchísima información de cómo se está afectando el impacto del cambio climático a la producción de alimentos, a las infraestructuras, y cómo está obviamente pasando factura a muchas poblaciones, ya decíamos, con este enfoque diferenciado, sobre todo a las más vulnerables, a las más pobres. Vamos a mencionar algunos ejemplos, algunos casos en concreto, en donde ha quedado como reflejado este vínculo de cómo esta afectación al derecho humano a la alimentación y a la seguridad alimentaria está siendo un detonador para los desplazamientos poblacionales, tanto transfronterizo como interno, que esa es la parte interesante cuando encontramos estos datos. Y tomo como referencia información que ha presentado el informe de relator especial sobre la promoción y protección de derechos humanos en el contexto de cambio climático, Ian Free, que el último que presentó en 2023. Y ahí presenta unos datos interesantes como evidencia, señalando que en la región del corredor seco centroamericano, en particular en Guatemala, Honduras y El Salvador, se observó que en 2016 más de 3,5 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria debido a una prolongada sequía. Derivado de esto, el Programa Mundial de Alimentos señaló que las condiciones de sequía causadas por el Niño habían comenzado en 2014, provocando un aumento significativo de la migración irregular hacia Estados Unidos. Entonces vemos, fue un detonante importante, pero además aquí se dio una migración transfronteriza, señalando que además los problemas económicos a los que se enfrentaron como consecuencia de la sequía, todas estas poblaciones, y de la incapacidad para alimentar adecuadamente a sus familias, las personas desplazadas de estratos socioeconómicos medios y bajos tuvieron que endeudarse además, ofreciendo los activos de su familia como garantía para pagar el viaje de migración a los Estados Unidos por otros países. Esto es todo un tema, desde luego aquí en los países latinoamericanos y centroamericanos, que obviamente, que además de endeudarse económicamente, se ponen en riesgo para cruzar fronteras. Sabemos mucho lo que pasa aquí en la región del planeta, con los famosos polleros, todo el tema de la inseguridad, etcétera. Entonces vemos un montón de cuestiones estructurales que además de que la sequía y los impactos del cambio climático los inducen a moverse y además requieren endeudarse porque no pueden ya alimentar a sus familias y tienen que trasladarse a otro país para conseguir trabajo, pero además poniéndose en riesgo por todas las problemáticas que también se da en materia de pues conflictos, inseguridad, etcétera, que es muy conocido en las cuestiones migratorias que pasen en este lado del planeta. Además,
También se señala en este informe que en 2020 dos huracanes de gran intensidad causaron daños considerables en las infraestructuras, los cultivos y el ganado en Honduras, obligando a la población a desplazarse igual más allá de las fronteras. Sin embargo, por ejemplo, estos casos no son identificados como desplazados climáticos. ¿Por qué? Porque quedan más en el enfoque de que esta gente se mueve por cuestiones laborales. Eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Por otro lado, también en este documento se calcula que en 2020 el 75% de los nuevos desplazamientos de Somalia a Kenia fueron consecuencia del cambio climático. ¿Y esto que se debió? Al fenómeno de la sequía catastrófica y ya la de por sí precaria situación de abastecimiento de alimentos. Entonces ahí también vemos cómo se dio un movimiento transfronterizo donde el fenómeno de la sequía también fue un elemento detonante, un elemento importante que obviamente se vincula con otros factores de la multicausalidad para la movilidad humana. Por otro lado, encontramos más información en el informe que presenta la Asociación Interamericana de Derechos Humanos, eh, en donde hace este vínculo entre cambio climático y derechos humanos, y aquí señala un caso que se dio en México también hace tiempo, donde las fuertes lluvias en el año 2007 dejaron a casi todo el estado de Tabasco bajo el agua. Y esto afectó a más de 1 millón de personas y desplazó a más de 126.500. ¿Por qué? Porque además casi toda la producción anual de maíz, cítricos, caña de azúcar, plátanos y la cosecha de café se perdieron. Y la gente además vive de esto. O sea, o sea, son productos que además la gente trabaja para cosecharlos, es un medio de sustento, pero además es un medio laboral, lo cual afectó a 1/3 de la población de Tabasco, que justamente depende de este sector agrícola, y desde luego se dieron movimientos poblacionales, sobre todo internos. Fue todo un tema en el sentido de que no se preparó desde luego a la población, no había protocolos de actuación y pues bueno, al día siguiente seguimos en este contexto, ¿no? Pero como hubo una afectación al medio de sustento, particularmente de esta población en Tabasco. Luego tenemos otro caso que yo apenas lo conocí debido a que la semana pasada fui jurado en una tesis de maestría de una chica de Guatemala, Cindy Espina, y documentó un caso que a mí me pareció muy interesante, que es de la comunidad Chuj de San Mateo Ixtatán de Guatemala. Ella comentaba en su investigación que ella hizo con un caso empírico y además hizo ella entrevistas y demás. Ponía desde luego el contexto de que el desplazamiento de esta comunidad se debe a factores multicausales, o sea, sí, muchos factores estructurales, muchos factores de política pública, de muchos factores de corrupción, muchos factores de pobreza, de descuido, etcétera, que se dan en el contexto de Guatemala. Pero ella ponía en énfasis el tema de que la historia y la cultura de la población Chuj ha estado vinculada a la agricultura. Y esta actividad base es principal de la economía de esta comunidad a lo largo de su historia. ¿Y qué es lo que ha pasado justamente con el impacto del cambio climático? Pues que las heladas y las sequías han sido las principales amenazas en la región y el 76% de las poblaciones se encuentran expuestas a una más amenazas climáticas, entre las que destacan las heladas que impactan directamente a la agricultura. Y volvemos a la agricultura, que es como una parte ella lo mencionaba como algo muy endémico de la población. O sea, no se puede entender a la comunidad Shu sin esta parte de lo que significa para ellos la cuestión agrícola, son parte de. Y en este contexto, ella señalaba que si bien al momento que se ha visto afectada toda la agricultura por heladas y sequías, etcétera, la gente se ha tenido que mover, en donde se advierte que el cambio climático sí puede ser un factor que influye en la decisión de emigrar, porque los efectos negativos y extremos tienen su principal impacto en la actividad agrícola de esta comunidad y que además es parte, sobre todo, principal de su actividad económica. Las personas han tenido que emigrar en este contexto de manera transfronteriza, se han tenido que ir a Estados Unidos, pero la respuesta que le daban a ella cuando ella hizo la entrevista fue de que se iban porque ya no encontraban trabajo en el campo. No hacían este vínculo, este cruce con que era un tema de cambio climático, que insisto, sí hay una multicausalidad en su movilidad, pero fue un detonante importante el tema de la sequía y las heladas, porque además esta población vive de ello. O sea, es una cuestión que está súper arraigada.
curiosamente, cuando ellos siguieron haciendo la entrevista y preguntaban a la gente cómo entendían el cambio climático, conforme los iban dirigiendo en estas entrevistas, al final del cuestionario la gente comprendió que efectivamente el detonante desde hace muchos años era esta cuestión y que además, obviamente, el gobierno directamente nunca hizo nada por trabajar en la adaptación, evitar el desplazamiento, los dejó en pobreza extrema y la gente pues ha tenido que ir, pero siempre ellos pensando más bien que era una cuestión como laboral. Pero lo curioso es que al final del día, con esta investigación que hace esta chica, comprendieron que más que laboral era una cuestión ambiental, entonces ellos vieron la migración como una cuestión de que entonces me tengo que ir para buscar una mejor vida, pero para satisfacer mis necesidades de subsistencia. Lo que decíamos que esto afecta directamente al cambio climático. Finalmente, ya para concluir, si bien hemos comentado que cómo se afecta el derecho humano a la alimentación y la seguridad alimentaria a las poblaciones por el impacto del cambio climático y que los induce al movimiento poblacional, también hay que tomar en cuenta que este derecho humano, como todos, como se ha dicho, no nada más se ven afectados, digamos, antes del desplazamiento, sino también durante y después. Y aquí es importante señalar que también estos derechos también se ven afectados, sobre todo el derecho humano a la alimentación en el cual yo estoy aterrizando, por ejemplo, el momento que se da la reubicación, cuando procede la reubicación de las poblaciones, donde se tiene que garantizar la protección y garantía efectiva de todos los derechos humanos. Y aquí pongo en contexto lo que pasó en la comunidad de Tabasco, en México, en el caso de la comunidad del Bosque. A ver, esta población se ve afectada por la elevación del nivel del mar, la tienen que reubicar. Durante todo el proceso hubo una cantidad de violación de derechos humanos, pero señalar que esta población vive de la pesca. Desde luego, cuando empieza la elevación del nivel del mar, ve afectado su medio de sustento y obviamente sus medios de subsistencia por la seguridad alimentaria, pero cuando lo reubican además a kilómetros del mar. Entonces aquí la gente también ve afectado su derecho humano a la alimentación y desde luego su derecho humano al trabajo, porque ellos es lo único que saben hacer, o sea, ellos viven de la pesca. Entonces, en este sentido, también al momento no nada más antes, durante, sino también el después, es también verificar que también estos derechos no sean afectados a las personas. Y en este caso, el derecho humano a la alimentación lo tienen afectado. Y de hecho lo que ahora están diciendo, bueno, ahora de qué vamos a trabajar, de qué vamos a comer, de qué vamos a vivir, porque nosotros vivimos de eso, es lo que sabemos hacer. Entonces vemos cómo, además de ser un inductor de desplazamiento, también al momento que se dan las reubicaciones hay que tener mucho cuidado de tener este enfoque de derechos humanos para que no se vean afectadas las poblaciones al momento incluso de pretender darles una solución duradera, ¿no? Y pues bueno, por último, mencionar que todo esto, cómo se afectan los derechos humanos a los desplazados climáticos o por movilidad humana y que es obligación de los estados atenderlo, pues ha quedado muy bien reflejado en las últimas resoluciones que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primero la de 2021, que hace referencia al alcance y las obligaciones interamericanas de derechos humanos, que es lo que deben de cumplir los estados justamente en este contexto, pero más específica, la resolución número 2/24, que es la última del año pasado, que hace referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la movilidad humana inducida por cambio climático y también pone en contexto los derechos humanos, los que son afectados y cómo deben de ser protegidos, ¿no? Entonces, pues nada, yo ahí lo dejo y agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, Rosalía, ¿no? También por traer a este espacio una pluralidad, ¿no? De casos de estudio que ejemplifican muy bien, ¿no? También el tono que estaban siguiendo el resto de intervenciones, ¿no? En las que se subraya también esta multicausalidad. Ya también creo que Bea lo comentaba, ¿no? Hablamos de migraciones ambientales con la etiqueta de ambientales, cuando mucho antes, ¿no? Ya discutíamos la etiqueta de migración económica, ¿no? O migración laboral, pero ahora, ¿no? Estamos como reproduciendo un poco esa dinámica, de pronto porque todavía estamos en el ejercicio de conceptualizar, ¿no? También lo que entendemos por migraciones vinculadas a la degradación ambiental, ¿no? Pero sin duda, ¿no? Poner sobre la mesa esta multicausalidad nos permite ver también
las dificultades o a veces la falta de capacidad o de voluntad de identificar, ¿no? También esta pluralidad de factores que se cruzan. Y también, ¿no? Me parece sumamente pertinente tu intervención para poder superar enfoques parciales que nos hacen ver los derechos específicos como si se vulneraran de manera aislada, ¿no? Con todo lo contrario, ¿no? La conexión que has hecho entre el derecho a la tierra, derecho al agua, derecho al trabajo, derecho al alimento, ¿no? Y al final, en últimas, el derecho a habitar un territorio, ¿no? Me parece sumamente pertinente e interesante el enfoque desde el que has partido. Así que muchas gracias. Pasamos ya entonces a la última intervención a cargo de Alejandra Díaz de León, quien es profesora del Departamento de Sociología y de Criminología de la Universidad de Essex. La investigación de Alejandra se enfoca en el estudio desde una perspectiva metodológica cualitativa sobre cómo las crisis climáticas están afectando las tomas de decisiones de la población a emprender la movilidad, concretamente en el contexto de Centroamérica, y también cómo las organizaciones humanitarias están respondiendo, ¿no? Ante estos desplazamientos. Actualmente, Alejandra está llevando a cabo un proyecto trabajando con albergues migratorios en la Ciudad de México y en el norte de México, y acaba de publicar un libro que se titula La migración centroamericana a través de México: familias de origen, familias del camino y comunidad transitoria del migrante. Alejandra, cuando quieras tienes la palabra. Hola, sí, muchas gracias. Perdonen que me oiga así, estoy un poco agripada, pero espero que todo esté bien. Sí, yo gracias por invitarme, estoy muy contenta, me gusta hablar mucho de esta investigación. Nada más para ajustar sus expectativas, yo soy socióloga que hace etnografía en la ruta migrante con personas migrantes en México, entonces voy a hablar del derecho a la salud y de salud. Pero la investigación que hacemos yo y mi colega John Doreen White, que es con el que hago casi todo el trabajo de campo de este proyecto, se enfoca más en la perspectiva de las personas migrantes. Entrevistamos a personas migrantes, ay, no puse el timer, déjenme ponerlo. Entrevistamos a personas migrantes de Centroamérica, sobre todo, que están cruzando por México, y les preguntamos sus motivos para salir y eso, y un poco como Rosalía dijo, todos dicen, no, salimos por pobreza, salimos por violencia, y ya cuando hablas más con ellos ves que tienes intersecciones climáticas muy fuertes, ¿no? Bueno, como saben, Centroamérica es el epicentro de la crisis climática en Latinoamérica desde hace décadas. Centroamérica está sufriendo los efectos de la crisis climática. Eh, Tienen un corredor, que es el corredor seco, donde hay una sequía mayor de 4 meses al año cada año. Y podemos ver aquí en el mapa que una gran parte de Guatemala, Honduras y casi todo El Salvador están en el corredor seco. Entonces ya están siendo afectados por la crisis climática muy intensamente desde hace muchos años y cada vez está empeorando más. Los eventos climáticos más frecuentes que hay en Centroamérica son, básicamente los resumimos como demasiada agua y poca agua, ¿no? No hay agua donde queremos. Entonces hay huracanes, lluvia variable, temperaturas extremas y la plaga del café. Y esto afecta a las personas en sus vidas diarias, sobre todo a las personas más pobres y más vulnerables, y los afecta en su salud. Como también ya habíamos dicho, bueno, ya habían dicho sobre todo Rosalía, la crisis climática multiplica las vulnerabilidades preexistentes que ya existían. Entonces, lo que estamos viendo en nuestra investigación es que situaciones que las personas migrantes podrían apenas manejar cuando no había llegado la crisis climática o el evento climático, se volvían catastróficas, ¿no? Después de que llegara el huracán, que no llegara esa temporada de lluvia, muchas temporadas de calor. Entonces, personas que ya eran vulnerables, como que el evento climático fue lo que las empujó a la crisis y a tener que salir y a migrar. Esto afecta obviamente a las personas más pobres, más racializadas, a las mujeres, y esos son una gran parte de los habitantes de Centroamérica. Y nada más para darles contexto, nuestra investigación se enfoca en personas que salieron de Centroamérica. Entonces, el trabajo de campo que hacemos es en México, así que no tengo datos sobre las personas que se quedaron. Hablamos con las personas sobre sus vidas en Centroamérica, pero no sé de las personas que se quedaron atrás, ¿no?
que es también importante para matizar los resultados, porque hay mucha gente, como han hablado, que se queda, pero esas personas no salen aquí. Bueno, un ejemplo de cómo la crisis climática multiplica las vulnerabilidades es el testimonio de Mario. Bueno, todos son seudónimos, por supuesto. Mario dice, por ejemplo, antes ahí íbamos, ¿no? Sobreviviendo con lo poquito que teníamos. Teníamos nuestro terrenito, nuestra casita y comíamos 2 veces al día. Nótese, 2 veces al día, o sea, ni siquiera estaban comiendo 3 veces al día ya. Pero desde que vino el calor, por mucho que trabaje, no la hago. Lo que planté se secó y no puedo pagar lo que debo. Los niños se están enfermando, no hay clínica cerca, no sé qué hacer. Entonces podemos ver que Mario estaba en una situación ya precaria, ya difícil, donde ya de todas formas no tenía acceso a la alimentación, pero todo empeoró cuando el calor llegó y todo empeoró para la familia. Bueno, entonces ahora voy a hablar de 4 cosas que John y yo identificamos que afectan el derecho a la salud o cómo las personas nos expresan y la migración climática. Y aquí va a ser interesante recordar que todas estas las interpretamos de la entrevista, bueno, y nos lo dijeron, pero todos ellos eran, no, yo salí por pobreza, no, yo salí porque no podía sobrevivir, y no dijeron que salieron ni por la crisis climática ni porque les estaba afectando su salud. Y en estas 4 formas de salir por salud vemos más bien una ausencia del Estado y participación de actores no estatales y criminales en afectar las vidas de las personas. Y vamos a ver en la presentación que el derecho a la salud es un derecho inclusivo que incluye un amplio conjunto de factores y que la vulneración al derecho a la salud incluye la vulneración al derecho a la alimentación, al trabajo, a viviendas dignas. Entonces, bueno, el primero que identificamos que las personas migrantes identifican como una razón para salir que se relaciona con la salud es la falta de acceso a servicios médicos y medicinas. Entonces, en Centroamérica hay seguridad social, pero no funciona bien. Y las clínicas centroamericanas en lugares rurales, que es la mayoría de las personas que ahorita están saliendo, no está saliendo tantísima gente de las ciudades, no tienen personal, no tienen recursos para atender a la gente o están muy, muy lejos de donde viven las personas. Entonces tienen que caminar o tomar mucho transporte público para llegar. Si llegan ahí y los alcanza a ver un doctor, no hay medicinas y tienen que comprarlas en lo privado. Entonces, enfermedades que no deberían ser tan graves como una gripa, una herida, dolor de cabeza, diabetes que se pueden manejar, se pueden volver muy complicados porque es muy difícil trasladarse y pagar clínicas privadas. Y para las personas, sobre todo los hombres, tienen esta responsabilidad que sienten de cuidar a sus familias. Las mujeres también, pero entrevistamos a hombres que por eso salían a ganar dinero, ¿no? Y cuidar sus propias condiciones crónicas para salir. Entonces, muchas de las personas que entrevistamos en este caso decían que, y preguntas cómo se relacionan, ¿no? Pero relacionaban como la cadenita de cosas que los hacen no tener acceso a servicios médicos y medicinas. Por ejemplo, Laura dice que vive día a día. Lo que gana en un día, ese mismo día se lo gasta en comida. No puedo ahorrar nada por si mis hijos se enferman. Si uno de mis hijos se enferma, le tengo que pedir dinero a uno de mis vecinos o a mi jefe. Además, los centros de salud luego no tienen ni aspirina. Entonces te tienes que arriesgar a emigrar porque no voy a dejar que uno de mis hijos se muera. Entonces, si entrevistas a Laura en un albergue rápido entrando, Laura te va a decir, salí por pobreza, ¿no? Pero si haces una entrevista a profundidad con Laura, puedes ver que una de las razones por las que salió fue la falta de acceso a servicios médicos y medicinas y vulneración al derecho a la salud, porque esencialmente Laura salió porque tiene mucho miedo de que cuando sus hijos se enfermen, ella no va a poder cuidarlos y darles medicina y eso. Y tiene hijos y tiene familia que son diabéticos y no quiere que eso les suceda a ellos. Entonces podemos ver cómo eso empujó a Laura a salir, aunque es muy difícil verlo en una entrevista superficial. La siguiente, que está relacionada con lo que se ha hablado, es inseguridad alimentaria y desnutrición, ¿no? Entonces, las tormentas frecuentes, según las personas, afectan la capacidad de la gente a alimentar a sus familias. Hemos tenido muchos testimonios de gente que nos cuente que cuando llegan los huracanes se contaminan el mar y el río y salen pescados de colores raros, que huelen raro y no se los quieren comer, o que llueve tanto con el huracán o las lluvias cuando no debería haber lluvias, que el maíz se pudre o el frijol se pudre y entonces no se lo pueden comer. Y cuando el gobierno les da apoyo, nos han dicho que el maíz o las bolsas que les dan de comida huele como raro y sienten que se van a enfermar. A veces llueve cuando no debería llover, entonces cuando ya plantaron las cosas, llueve y se les pudre todo. También luego hay falta de agua, ¿no? A veces no hay agua cuando hace falta y eso mata cultivos porque casi todos los agricultores pequeños usan lluvia para sus plantaciones, no tienen sistemas de riego, y entonces se mueren sus granos de subsistencia como frijoles y maíz y
las de dinero, ¿no? El café también se le muere. Y básicamente el problema es que con la crisis climática las estaciones no son predecibles y la gente no puede planear cuándo plantar. Y entonces esta gente ya estamos viendo en otras investigaciones cuantitativas que comen menos reducen sus porciones de alimentos 3 o 4 meses al año ya de por sí. Ahora con la crisis climática hay gente que está comiendo solo una vez al día. Los hijos intentan comer más, pero solo una vez al día. Y vemos a Rómulo diciendo, ¿no? Ya no es confiable el invierno y entonces lo que plantamos no pega. Cuando es verano nada crece, no se sabe cuándo va a llover, por eso nos empezamos a ir a buscar un futuro mejor. Y de nuevo, superficialmente parece que Rómulo está saliendo por pobreza, pero vemos como el efecto de la crisis climática. Luego tenemos aquí, hay falta de acceso al agua, al agua potable, que también afecta a la salud de las personas. La mayoría viven en lugares con poca infraestructura de agua, saneamiento y electricidad, no tienen apoyo del gobierno para mejorar la infraestructura. Las sequías afectan a la gente porque pierden sus trabajos, como en las empresas cafetaleras o en los ranchos, pero también porque ah, lo que plantan de subsistencia no crece, aumentan las plagas como la roya, y entonces no pueden comer, tienen menos nutrientes y se enferman más seguido, están enfermos, están más débiles, tienen dolor de huesos, sienten que no pueden trabajar, les duele la cabeza. Pero también hay grandes conglomerados de personas que con corrupción o por lazos con el crimen organizado, cualquiera, contaminan el agua, por ejemplo, las granjas de pescado y los ranchos de vacas, entonces hay menos acceso a agua potable y ya no hay ojos de agua para que la gente tome agua potable, entonces se enferman de diarrea, de cólera, cosas así, ¿no? Entonces podemos ver a Héctor diciendo, lo que más afecta a nuestra comunidad sobre el cambio climático es el acceso al agua. Donde vivimos ya no hay mucha agua como había antes, los humanos lo hemos hecho nosotros mismos al cortar los bosques, ya no hay ojitos de agua, y entonces eso afecta mucho la salud de las personas porque no pueden tomar agua limpia y no se pueden deshacer de los desechos eh, de forma segura. Y finalmente, la última que vimos es el estrés físico y mental que experimentan las personas por el calor. Les dan golpes de calor, se enferman, les da dolor de cabeza, y entonces hace muchísimo más calor que antes. Les preguntábamos a las personas cómo estaba hace 10 años y decían que hace 10 años sí se podía cultivar o trabajar afuera, como en el día, ¿no? A las 12, a la 1, y ahora ya no pueden trabajar a esas horas, aunque tienen que hacerlo. La gente ya no aguanta el calor, sudan de estar sentados, sudan de cuando están trabajando, el calor afecta a los cuerpos, los hombres tienen que trabajar afuera cultivando, construyendo, les dan golpes de calor, nos describen síntomas como de golpes de calor, escalofríos, dolor de cabeza, hay gente que se ha muerto de ataques cardíacos por eso, han aumentado las muertes en Centroamérica y en muchas regiones del mundo por el aumento de la temperatura global y sobre todo si juntamos lo que ya les he dicho, que es falta de acceso al agua limpia y abundante y falta de clínicas y servicios médicos, entonces estas personas se deterioran cada vez más. Algunas de estas personas del campo se mudan a las ciudades para buscar otro trabajo y ahí viven en asentamientos irregulares y en lugares donde el calor se concentra porque no hay árboles, viven en casas mal diseñadas, y también ahí experimentan exclusión social, mala salud mental, baja calidad de vida, las enfermedades de estar amontonados con otras personas. Y entonces, por estas 4 razones que afectan la salud de las personas, es que ellos deciden salir. La mayoría de nuestros entrevistados fueron hombres que decidieron salir para mejorar su salud y mejorar la salud de sus familias. Y la definición de salud que ellos tienen es una definición que creo que más comunitaria, que es mejorar la salud de mi familia, estar tranquilo, estar sin estrés y tener un buen trabajo en Estados Unidos o en México. Y ahora lo siguiente de lo que voy a hablar es que la crisis climática es global, entonces cuando las personas salen de Centroamérica para evitar la crisis climática, entran a México, que es un país que ya está experimentando el cambio climático y la crisis climática. Entonces hay un continuum de violencia, pero también un continuum de efectos de la crisis climática al transitar México, que es algo que siento que a las personas que estudiamos migración a veces se nos olvida, ¿no? No por salir de Centroamérica va a dejar de haber sequía, de haber huracanes, de haber muchísimo calor. Entonces las personas migrantes que están cruzando sin papeles
por México, como están en una situación migratoria irregular, tienen que caminar días y días por las carreteras, no pueden tomar aviones ni autobuses que van muy lejos, se suben al tren, ¿no? Encima del tren de carga para poder avanzar, y entonces, de nuevo, tienen falta de acceso a agua, toman agua de los abrevaderos para las vacas, están expuestos a los elementos, al sol, al calor, al frío en las noches, los mosquitos, el dengue está subiendo en México, ¿no? Entonces los mosquitos los enferman, salen con enfermedades crónicas que ya tenían en Centroamérica, como los dije, que se van complicando porque no pueden tratarlas, no tienen acceso a alimentos saludables y limpios y se enferman, siempre están enfermos como de cosas digestivas, ¿no? Como la diarrea, cosas así. No pueden limpiar su comida y una cosa importante, no pueden escoger lo que quieren comer. Entonces, aunque haya comida en los albergues y la gente les da comida, no pueden escoger lo que quieren comer y eso los hace sentirse muy, no sé, no los hace sentirse como no tan valiosos o como personas sin agencia. Y aunque en México, según la ley de migración, las personas migrantes deberían poder acceder a los servicios de salud en México, es muy difícil acceder, los rechazan todo el tiempo. Muchos doctores, enfermeras y personal dicen que no tienen derecho, no los dejan entrar, las personas migrantes no están informadas y entonces ellos tienen que ejercer prácticas de autocuidado o arriesgarse a ir a los hospitales donde a veces los doctores le hablan al Instituto Nacional de Migración, nada más por eso. Y los albergues les ayudan, pero bueno, tienen mucha falta de acceso a servicios de salud y a cuidado, y lo que acaba pasando es que los pequeños como dolores y cosas que les afectan, pero que sienten que no les impiden avanzar, se los llevan por todo el camino a México, y cuando llegan a Tijuana o al norte ya están muy enfermos y enfermedades que se podrían haber tratado si hubiera forma de tratarlas, si hubiera doctores, si hubiera servicios de salud. En el sur de México o en el centro se han vuelto crónicas, se vuelven gravísimas, las personas ya están muy enfermas y están muy debilitadas por el tránsito con México, porque son cuerpos que ya estaban vulnerados, su salud estaba vulnerada en Centroamérica y siguió siendo vulnerada al cruzar por México. Entonces, y bueno, luego tienen que cruzar a Estados Unidos, donde es aún más difícil. Y bueno, aquí en la foto podemos ver a unas personas migrantes haciéndose de comer en una ciudad del tren. Y ya, voy a acabar con esto. Parte de nuestra investigación es observar cómo las personas migrantes entienden sus razones para salir, que ya les dije, y cómo los albergues que tratan a las personas migrantes en México entienden y lidian con las personas migrantes que salen por motivos climáticos. Y una de las cosas que vimos, voy a acabar en un minuto, es que las personas no narran su salida con una narrativa climática, como ya habíamos platicado. Y entonces las personas de los albergues, que aunque informalmente se dan cuenta que sí salen por motivos climáticos, lo registran como pobreza, violencia, una vida mejor, lo que sea. Entonces no tenemos en México datos, digamos, entre comillas, duros que sustenten que hay tantos migrantes climáticos. Cuando John y yo hicimos una investigación piloto en 2 albergues, vimos que de las 80 personas que comprobamos lo de entrada, con lo que nos dijeron en entrevistas más a profundidad, el 80% de las personas tenían motivos climáticos para salir, pero eso no es visible en la documentación de los albergues. Y estamos trabajando con los albergues para mejorar eso, ¿no? Pero además, según los albergues, la Agencia de Refugio de México, la Comar dice que no es necesario hablar de como algún tipo de visa humanitaria o asilo para migrantes climáticos, porque no han llegado esos casos. Entonces, estamos trabajando para visibilizarlo, generando como datos duros que los albergues puedan presentar en reportes ante la Comar. Queremos cambiar la narrativa porque creemos que la narrativa se enfoca mucho en violencia y pobreza para que los migrantes se sientan cómodos hablando de la crisis climática y salud. El plan es eventualmente que hagan litigio estratégico, y también una cosa que no sé si quieren discutir después es que tal vez hay que pensar en otras herramientas humanitarias para reconocer esta salida, porque yo no sé si el asilo que está siendo completamente desarmado en Estados Unidos y en otros países de receptores de migrantes es una herramienta que sirve, ¿no? Ahorita para apoyar a las personas perdón, los migrantes climáticos, porque no sufren violencia interpersonal. Entonces también estamos pensando qué otra cosa los ayuda, que sirva, pero que tal vez no sea refugio. Y bueno, muchas gracias. Ahorita dejo de compartir.
Muchísimas gracias, Alejandra, ¿no? También por incorporar esta mirada sociológica, ¿no? Y interdisciplinar a la temática que estamos abordando y por poner el foco también en esta movilidad de tránsito, ¿no? Muchas veces hablamos de la vulnerabilidad, la vulneración de derechos en los territorios y cómo esto incide en la decisión o en verse forzados a emprender la movilidad, pero no, perdemos un poco de vista los derechos que son vulnerados durante la trayectoria migratoria, ¿no? En los países de tránsito, ya sea, ¿no? Derechos en términos plurales, no solo enfocados en a términos medioambientales, y también, ¿no? Las necesidades que se presentan una vez esas personas también llegan a destino, ¿no? Ya sean destinos transitorios o con una voluntad de mayor permanencia, ¿no? Y de hecho, ¿no? El objetivo también que tenemos desde el proyecto BAMAC, ¿no? En el que se enmarca este seminario, es poder pensar también qué acciones se pueden llevar a cabo desde los territorios de tránsito, los territorios de destino donde llegan estas personas cuya movilidad no se encuentra vinculada por motivos ambientales, ¿no? Y por aquí un poco quería también concluir y también, ¿no? Pues poder dar un poco pie a las y los ponentes para que pudieran reflexionar sobre esto, ¿no? También hablábamos de la identificación de derechos vulnerados en los territorios de origen y quería preguntar si puede haber o podemos identificar algunos avances o en qué punto estamos en el reconocimiento o en la garantía de derechos en estos territorios de tránsito y en estos territorios de destino. Sé que es como una pregunta, reflexión como muy, muy amplia. Si alguien quiere mencionar algo al respecto y también damos paso al resto de participantes si quieren intervenir, bien incluyendo, ¿no? alguna pregunta en el chat o bien a viva voz, ¿no? Tenemos una persona que ya ha solicitado poder intervenir. Entonces, si queréis podemos recoger como varias intervenciones y, ¿no? Para tampoco demorar mucho, alargar mucho más el espacio. Entonces, si quieres, Ana, si quieres plantear la pregunta que tenías, sí, adelante. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Vale, disculpadme también que estoy un poco acatarrada. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones, verdaderamente enriquecedoras. Yo, por mi parte, soy jurista especializada en Derecho Internacional, Medio Ambiente y también impacto de los derechos humanos del cambio climático. Y, por un lado, desarrollo también un tesis doctoral sobre la protección jurídica de los desplazados forzosos por consecuencias climáticas, con un enfoque particular también en adaptación y resiliencia de comunidades frente a estos fenómenos. Por otro lado, hace nada estuve trabajando también en la Comisión Europea, también en el Departamento de DigiClima, y ahora me encuentro en un proyecto sobre resiliencia hídrica en el medio rural de Senegal, de hecho que Beatriz comentó, un mandato también de Pedro Arrojo, del relator de Naciones Unidas por el derecho al agua y saneamiento. Por un lado, quería preguntar, considerando un poco también, ¿no?, este tema de la degradación ambiental, el derecho también ligado al tema del derecho al agua y saneamiento, a lo mejor era un poco más para Beatriz, pero vamos, abierta a que participe quien lo considere. Claro, yo me planteaba, ¿no?, en regiones marcadas por sequías recurrentes, escasez estructural y precariedad al final de recursos, en las infraestructuras que precisamente el Estado está obligado a proporcionar este servicio. Por ejemplo, en Senegal estamos observando con este estudio que la tendencia del gobierno es de externalizar el servicio y privatizar un poco pues, el acceso al agua, ¿no? Entonces tenemos muchos problemas respecto a las comunidades rurales en el acceso efectivo a este recurso. Entonces, claro, yo me planteaba hasta qué punto es viable, por ejemplo, seguir apostando por la adaptación local como vía prioritaria de la resiliencia climática. Todo esto, evidentemente, porque genera también desplazamientos de las propias comunidades, ¿no? O, por ejemplo, si los marcos nacionales de adaptación al cambio climático deberían incluir también el tema de la reubicación planificada. Sin todo esto, claro, tender a abusos, ¿no? Porque yo, contando con este contexto del gobierno senegalés en el que
pues hay esa tendencia a externalizar los recursos, de privatizar y deshacerse un poco de esas obligaciones de promover este derecho al acceso al agua, pues me daba un poco me surgía esta duda, ¿no? Hasta qué punto esto puede también generar abusos si queremos, hacemos una tendencia a hacer una reubicación planificada para confrontar este tema de la degradación ambiental. Y por otra parte, para Mauricio, cuando has dicho la frase de para mí todo litigio es estratégico, la comparto absolutamente, y partiendo, ¿no?, de este reconocimiento creciente del litigio, también en las regiones de Latinoamérica, es verdad que hay un movimiento muy fuerte por parte de las Cortes que sienta precedentes con el tema de la protección medioambiental que no observamos de cara a la regulación en la nacional, ¿no? Entonces, claro, yo también me preguntaba, ¿hasta qué punto consideras que las Cortes, tanto nacionales como la propia Corte Regional Interamericana de Derechos Humanos, está preparada verdaderamente y capacitada para asumir un rol activo en esta preparación, para poder efectivamente juzgar y sentar precedente para proteger a los desplazamientos forzosos con causas climáticas y ambientales? Muchas gracias, espero que se me haya entendido, también lo he contextualizado un poco, si en caso de que no, por favor, díganme. Muchísimas gracias por las intervenciones. Vale, muchas gracias, Ana. Tenemos 2 preguntas más en el chat. Si queréis las planteamos, las recogemos y ya podéis responderlas. En primer lugar, bueno, Ana Pinto pone el foco en la Agenda 2030 y se plantea, ¿no?, en qué medida esta agenda y este discurso en torno a la promoción de energías renovables, ¿no?, y de, por ejemplo, coches eléctricos que dependen, ¿no?, en gran medida de minerales que se extraen de países del sur global o incluso, ¿no?, de monocultivos que se ubican sobre todo en países del sur global, están contribuyendo a este tipo de movilidad, ¿no? ¿No?, en un sentido también muy paradójico. Y por otro lado, Franciane Pichelli pregunta, ¿no?, si pueden hablar un poco sobre si existen modelos de coordinación entre organismos internacionales y actores locales que estén funcionando de forma efectiva, o sea, ya no solo, ¿no?, que existan estas redes de trabajo, sino que funcionen de forma efectiva para proteger los derechos vulnerados en los contextos de la migración ambiental. Si queréis, con estas 3 preguntas podemos ir avanzando en este espacio de diálogo. Sobre la de Ana, no sé si es porque ya el evento ha sido muy intenso o la pregunta muy larga, pero la verdad sé que estaba dirigida a mí y era algo sobre la adaptación local y las reubicaciones y Senegal, pero no me quedó súper clara cuál era la pregunta en específico. No sé si Ana la podrías resumir y así intento contestarla, te pido disculpas. Sí, sí, para nada, discúlpame, es verdad que ha sido larga. Más que nada era el tema de hasta qué punto es viable, por ejemplo, cuando integramos como una estrategia de adaptación de las resiliencias de las comunidades, ¿no?, el tema de de reubicación planificada, cómo podemos garantizar, vamos a decir, bueno, garantizar una palabra grande, pero que no se den abusos por parte de los gobiernos. Por ejemplo, en Senegal ahora pues se está tendiendo a externalizar mucho, por ejemplo, el acceso al agua, ¿no? Y privatizar todo el tema del acceso. Y esto se da, lógicamente, pues también desplazamientos internos porque no se da la resiliencia hídrica. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que en esta reubicación planificada o en estos procedimientos de protección a los desplazados no se dé como abusos sí, como al respecto? Gracias, Beatriz. Vale, ya lo entendí, Ana, un poco más. Claro, es que aquí son muchas cosas. También, primero hay que plantearnos si reubicar a las poblaciones es adaptarse o no. Ya sabes que hay todo el debate al respecto, hasta qué punto son planificadas y se están haciendo con el consentimiento de las poblaciones o no. Sobre todo, pues los casos que vemos en Senegal, no todo el mundo quiere marcharse de esas maneras. Y para garantizar que se hagan bien, la verdad que
siendo realistas, no estoy muy segura de cómo podría hacerse. Supongo que garantizando que se cumplen con toda la normativa que tienen, por ejemplo, con la Convención de Kampala sobre el desplazamiento interno, aunque, por ejemplo, Senegal no la ha ratificado, entonces ahí ya tenemos un problema, pero que al menos se cumpla con las garantías de derechos humanos en general de alguna manera. Hay las guías, por ejemplo, de reubicación de Fiji, de reubicación planificada, que son muy interesantes y que matizan esas obligaciones en contextos de reubicación que no garantiza que se cumplan, pero al menos están y podría ser, no sé, para tu tesis y este trabajo que estás haciendo, sería interesante incluso compararlo y a ver qué podría ser aplicable ahí, se me ocurre. Muchísimas gracias. Un placer y nos ponemos en contacto luego, Ana, que me interesa mucho también todo tu trabajo, la verdad, y todo lo que estás haciendo sobre este tema. Vale, Mauricio, no sé si por alusión quieres también como intervenir o si alguno de los ponentes quiere tomar la palabra. Estoy con mi hija ahorita dando una vueltica, pero sí, porque se me tomó la hora de paseo, pero sí, a ver, yo creo que la parte de la eficacia y de la integralidad o el rol que pueden cumplir las cortes está especialmente mediado por los nuevos mecanismos de participación asociados al acceso a la justicia ambiental. Es decir, la Corte Constitucional ha optado hasta por mingas y trasladarse a donde los pueblos étnicos, escuchar en audiencias étnicas, ambientales, qué está pasando, adecuar sus sentencias a lenguajes más claros. Entonces, exigirle a a las sentencias como tal o las cortes que, pues que tengan toda la especialidad y todos los conocimientos. Creo que más bien fortalecer los instrumentos para el diálogo y la participación, para que puedan escuchar otras voces y tener como más fino esos peritajes ambientales. Por el otro lado, creo que nos falta fortalecer, como lo mencionaba, todo lo que tiene que ver con claridad en obligaciones asociadas a la movilidad humana forzada, obligaciones de derechos humanos y estándares de derechos humanos. Necesitamos ese marco. Es importante valorar otros derechos, el impacto en otros derechos, pero clave valorar ese marco mínimo en el pre, en el antes, en el durante y el después de la movilidad humana forzada. Creo que ese es el gran punto. Yo dejaría ahí. Un abracito. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Creo que hablo en nombre de todas, que ya ha sido una jornada también muy intensa. Agradezco mucho, ¿no? También la participación de los 6 ponentes en este espacio. Quiero también, ¿no? mencionar concretamente el agradecimiento a Carlos y a Beatrice Cavaliari, ¿no? que también ha estado en la organización de este seminario y bueno. Creo que encontraremos, ¿no? también otros lugares para seguir conversando y seguir debatiendo sobre un tema tan pertinente, ¿no? como son las migraciones vinculadas a motivos ambientales y, y la vulneración de derechos que se vinculan a estos. ¿Vale? Entonces, si os parece bien, damos por finalizadas el seminario. Hay una pregunta clara que comenta Ana que no le hemos contestado. Me sabe mal. Ah, bueno, es el documento que tú le has vinculado, ¿no? El que hacía referencia a las medidas que se están implementando desde o que está promoviendo la Agenda 2030, ¿no? Y esta paradoja que ella subraya en cuanto a ¿no? al extractivismo también de recursos o la degradación ambiental que se están realizando sobre todo en países del sur global, ¿no? Y este vínculo con el desplazamiento forzado. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Yo puedo decir algo Adelante, rápido, Alejandra. no justo de minería y eso, pero en varias entrevistas que hemos hecho a personas indígenas guatemaltecas, sobre todo, se han quejado mucho de que estas ideas del carbon capture y de cuidar los bosques y eso, los están desplazando de sus territorios, ¿no? Porque
la forma en la que vemos ahora la naturaleza es como súper limpia, sin gente, ¿no? Y no se toma en cuenta a las personas indígenas que lo han usado muchas veces y eso. Entonces, varias personas indígenas guatemaltecas que hemos entrevistado se quejan mucho de que fueron lentamente desplazados por esos proyectos de captura de carbono, sobre todo de bosques y eso, y ya no pueden tener el estilo de vida que llevaban antes y tuvieron que salir. Pero bueno, es más bien anecdótico, no se van 6 o 7 personas que he entrevistado, no he hecho una investigación grande al respecto, pero sí, eso es lo que he visto. Sí, ¿puedo decir algo? Adelante. Sí, bueno, de pronto no para responder la pregunta como tal, pero en qué medida esa agenda paradójicamente contribuye a ese tipo de desplazamientos, pero para el caso colombiano sí ha sido evidente que en algunos lugares de nuestra geografía, al oriente y fundamentalmente en las zonas más despobladas del país, en la frontera con Venezuela y en la frontera con Brasil, pues sí hemos encontrado casos graves de desplazamiento forzado causado por asuntos, digamos, asociados a la extracción de minerales raros como el coltán. Eso sí es bastante evidente y, digamos, la búsqueda de ese tipo de minerales y la captura de rentas de ese tipo de minerales que muchas veces son vendidos en mercados, llamémoslos ilegales, mercados, digamos, no regulados, han generado pues desplazamientos forzados en Colombia en particular. Tenemos también alguna información de lo que sucede en Venezuela, tenemos también información pues en otros continentes. Sabemos que ese tipo de situaciones también es recurrente, por ejemplo, en la República Democrática del Congo y en, digamos, en lugares muy concretos del sur global. Esa relación, digamos, es evidente entre la búsqueda de esos minerales y el desplazamiento forzado. Pues que quería, digamos, anotar eso. Muchísimas gracias, Óscar, también en relación, ¿no?, a lo que comentaba, a lo que planteaba Ana. Bueno, también hay como investigación, ¿no?, vinculada a temas de monocultivo o, ¿no?, extractivismo ambiental vinculado al tema del azúcar o de la caña de azúcar, de la palma aceitera, ¿no? También y cómo se está utilizando este producto para biocombustible, ¿no? Mientras que en los países del norte global, que son los principales importadores de este tipo de recursos, se está hablando, ¿no?, de un crecimiento ecológico, ¿no?, un crecimiento verde, con todas las contradicciones que llevan esos términos. Lo que se está viendo en muchos países del sur global, bueno, en general y particularmente en América Latina, es esta sobreexplotación, ¿no?, de bienes naturales, todas las implicaciones que tiene el monocultivo también en términos de contaminación del agua, de sequías, etcétera, ¿no? Pues por lo tanto, también esa paradoja que subrayas, yo creo que es muy pertinente, ¿no?, ponerla sobre la mesa, y afortunadamente también está habiendo como mucha investigación al respecto, me parece, en los últimos tiempos. Bueno, pues ahora ya sí, si no hay más intervenciones, damos por finalizada esta jornada de 2 horas y media largas, así que agradezco mucho también a todas las personas que os habéis quedado hasta el final, y de nuevo, ¿no?, reitero también el agradecimiento a los 6 ponentes que nos habéis compartido también vuestros conocimientos y vuestra experiencia para seguir nutriendo el debate. Vale, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.